Hermanos en Cristo, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a iniciar nuestra formación con este tema de teología del cuerpo del Papa San Juan Pablo II. Sé que es complicado y sin embargo no voy a parar hasta que se concluyan todos. Me gusta cómo lo hemos estado haciendo. Ténganse paciencia, que no decaigan esos ánimos. Vamos a, así como iniciamos, vamos ahorita a meditar el bloque 7, pero son 60 o 70, para que tengan más o menos ideas. Así es que, en el nombre de Cristo Jesús, nos vamos a poner en presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre bueno y poderoso, te damos gracias de todo corazón porque nos permites estar reunidos en tu santo nombre para que todo este proyecto, para tu gloria y tu alabanza y salvación de los hombres, llegue a todas partes del mundo, a todo aquel que quiera aprender, saber más de esta formación, porque digno es saber que somos criaturas hechas a imagen y semejanza tuya y cómo debemos que comportarnos. Gracias te damos, Señor, de todo corazón, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Teología del cuerpo del Papa, de la catequesis del Papa San Juan Pablo II. Complementariedad del hombre. Bloque 7, entre la inmortalidad y la muerte, del 31 de noviembre de 1979 y el 31 de octubre de 1979 y también del 4 de noviembre de 1979 en la audiencia general. Punto número 1. Conviene volver sobre el significado de la soledad original del hombre que surge sobre todo el análisis del llamado texto yavista del Génesis, capítulo 2. El texto bíblico nos permite poner en relieve no solo la conciencia que se nos tiene del cuerpo humano. El hombre es creado en el mundo visible como cuerpo entre los cuerpos, sino también el significado de también la de su significado propio. La conciencia del cuerpo parece identificarse en este caso con el descubrimiento de la complejidad de la propia estructura, que basada en una antropología fisiológica consiste en definitiva en la relación entre el alma y el cuerpo. Y el relato yavista con su lenguaje característico lo expresa diciendo: formó Yahvé, Dios, al hombre del polvo de la tierra y le inspiró en el rostro aliento de vida, y así fue el hombre un ser animado. Génesis capítulo 2, verso 7. Lo analizaremos de la siguiente manera. La antropología bíblica distingue el hombre no tanto del cuerpo y del alma, también del cuerpo y la vida. El autor bíblico presenta aquí la concesión del don de la vida mediante el soplo. No deja de ser propiedad de Dios. Cuanto Dios lo quita, el hombre vuelve al polvo del que ha salido. Así se ve en Job capítulo 34, verso del 14 al 15, y el Salmo 104 al 29. También Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Y precisamente este hombre, ser animado, se distingue a continuación de todos los otros seres vivientes del mundo visible. La premisa de este distinguirse al hombre es precisamente de que solo él es capaz de cultivar la tierra, Génesis capítulo 2, verso 5, y de someterla, Génesis 1, 28. Y se puede decir que la conciencia de la superioridad inscrita en la definición de la humanidad nace desde el principio a base de una praxis o un comportamiento típicamente humano. Todo esto sería imposible sin una intuición típicamente humana
del significado del propio cuerpo. Bueno, hermanos, vemos como el punto 5 nos está invitando a meditar sobre pues el origen del ser humano, el hombre que es capaz de sembrar la tierra, de someterla, también de ese hombre. Bueno, y cuando decimos hombre nos referimos también a su cuerpo físico. No puede el hombre, no puede un fantasma labrar la tierra. Se refiere a un hombre corpóreo. Por eso también hace alusión que cuando Dios le da aliento de vida, porque ese cuerpo inerte, ese cuerpo formado de la tierra, va a labrar la tierra. Pero después que se acaba ya ese tiempo que nos da Dios en esta tierra, pues vuelve al polvo lo que es del polvo, vuelve a la tierra lo que es de la tierra y vuelve a Dios lo que es de Dios, es el Espíritu del Señor. Así que en este contexto el ser humano fue diseñado especialmente para el trabajo. Se oye muy fuerte, pero el trabajo dignifica al ser humano, la persona humana. Y toda actividad es un trabajo. Hasta descansar es un trabajo. Toda acción es trabajo. Todo verbo es trabajo. Así es que vayamos quitándonos el trauma del trabajo, y cuando pensamos en trabajo es una forma pesada. Pero no, Dios nos hizo precisamente para accionar, para vivir, para caminar, y sin embargo descansar o reposar también es necesario, porque trabajas en el día y descansas en la noche. Esto es bien importante. Nótese que hay algunos que trabajan en la noche y no descansan bien. La dignidad del cuerpo humano es precisamente para el trabajo. Quien no trabaja, pues tiene problemas físicos, morales y espirituales. Una persona que no trabaja nomás está pensando o ideando cosas que no son sanas. Una persona que no trabaja, su cuerpo está raquítico, porque le falta movimiento, le falta fuerza. Una persona que no trabaja se la pasa enfermo, porque los órganos internos, el cerebro que necesita carbohidratos, azúcares, no los gasta en los alimentos que ingiere, y cada vez come más y cada vez se infla más, pues eso va a ocasionar problemas. Entonces el hombre está llamado a ser una persona de trabajo, de acción. A eso vino. Continuamos. En el punto 2, la descripción originaria de la conciencia humana saca del texto ya vista y comprende en el conjunto del relato también al cuerpo. Si encierra como primer testimonio del descubrimiento de la propia corporeidad, todo esto se revela basándose no en un análisis primordial metafísico. El hombre es sujeto no solo por autoconciencia o autodeterminación, sino también a base del propio cuerpo. La estructura de este cuerpo es tal que lo permite ser el autor de la actividad puramente humana. En esta actividad el cuerpo expresa a la persona y es en toda la materialidad. Formó al hombre del polvo de la tierra, como penetrable y transparente, de modo que deja claro quién es el hombre y quién debería de ser. Gracias a la estructura de la conciencia, de la autodeterminación, sobre todo se apoya en la concepción fundamental del significado del propio cuerpo, que no puede menos de descubrirse analizando la soledad originaria del hombre. Cuando dice la palabra de Dios, formó al hombre del polvo, pues nos quiere decir de que es un elemento inerte. Nos quiere decir que la carne no es eterna, que la carne es débil, ya lo estará diciendo Jesús directamente, y que el espíritu es eterno.
y el espíritu es animoso. Y el hecho de que estemos aquí en este mundo transitorio, con un poco de carne, siendo materia, no lo es todo. No lo es todo. La carne tendrá un tiempo y lo vamos viendo. Fuimos apenas unos años, unos niños, unos jovencitos, y ahora ya el pelo ya se nos encaneció, ya se nos cayeron los dientes, ya nos falta la vista, y poco a poco vamos a ir disminuyendo nuestras capacidades motrices, el movimiento y otras cosas, pero es parte de estar en esta vida. Esto quiere decir que estamos de paso y que es normal que envejezcamos y es normal que nos empecemos a enfermar, porque esto nos da prioridad para entender que Dios nos ha diseñado un cuerpo espiritual que trasciende de esta vida. Y ese cuerpo espiritual lo podemos llamar alma, ese soplo de vida que viene del Espíritu Santo, ese yo interno que bien se va como fabricando en este mundo a lo largo de un proceso, pero tiene su origen en la eternidad y su plenitud en la eternidad, precisamente junto a Dios, no por sí solo. Por sí solo no vale nada, ni la materia, ni el espíritu. Somos de Cristo, le pertenecemos a Cristo. Punto número 3. En esta comprensión fundamental del significado del propio cuerpo del hombre como sujeto a la antigua alianza como el creador, es colocado ante el misterio del árbol de la ciencia de todos los árboles. El paraíso puede comer, pero el árbol de la ciencia y el bien y del mal no comas, porque el día que comieres ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versos del 16 al 17. El significado originario de la soledad del hombre se basa sobre la experiencia de la existencia que le ha dado el Creador. Esta existencia humana está caracterizada precisamente por la subjetividad que comprende también el significado del cuerpo. El hombre que en su conciencia originaria conoce exclusivamente la experiencia de existir y por lo tanto de la vida, habría podido entender lo que significaba la palabra morirás. Sería capaz de llegar a comprender el sentido de esta palabra a través de la compleja estructura de la vida que le fue dada cuando el Señor Dios le inspiró al rostro aliento de vida. Es necesario admitir que esta palabra completamente nueva se expresa en el horizonte de la conciencia del hombre sin que él haya experimentado nunca la realidad, y que al mismo tiempo esta palabra se expresa ante él como una síntesis radical de todo aquello de lo que el hombre ha sido dotado. El hombre, al oír por primera vez la palabra morirás, sin haber tenido la familiaridad con ella en su experiencia hasta entonces, pero no podría menos que asociar el significado de la muerte a la dimensión de la vida de que le había disfrutado hasta el momento. La palabra de Dios, Yahvé, dirigida sobre el hombre, confirman una dependencia de tal que en el existir que hacía del hombre un ser limitado y por esa naturaleza susceptible de no existencia. Estas palabras plantearon el problema de la muerte en el sentido condicional. El día que comieres, morirás. El hombre que había oído estas palabras debía sacar de ella la verdad de la misma estructura de la propia soledad. Además, debería de haber entendido que ese árbol misterioso se escondía en sí una dimensión de soledad desconocida hasta entonces, de la que habría sido dotado al Creador en medio del mundo de los seres vivientes, a los que el hombre delante de su mismo Creador había puesto al hombre, y llega a comprender que ninguno de ellos era semejante a él. Como vimos al principio en el encabezado, el hombre es mortal e inmortal. El hombre está en esa, podremos decir,
en esa parábola, en esa analogía, como si fuera una hamburguesa, está a la mitad. De ahí sabe que va a morir, pero al mismo tiempo sabe que va a ser eterno. Parte de un yo tendrá que ser devorado por los gusanos en la tierra porque es algo normal, y luego el espíritu tendrá que empezar un proceso de inmortalidad, porque también puede llegar una muerte espiritual. Así como hay una muerte física, también hay una muerte espiritual. Es necesario que nosotros nunca perdamos de vista eso. Si bien somos hijos de Dios, Dios nos ha amado y nos ha hecho a imagen y semejanza suya, tenemos un tiempo. Y somos responsables de que en ese tiempo le demos un buen uso a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Y por qué no hasta nuestro espíritu. Es un paquete completo de lo cual nosotros somos responsables de todo cuanto acontece. A veces quisiéramos nosotros deslindarnos de esa problemática o de esa situación, pero no podemos simplemente. No podemos. Dios nos ha dado un cuerpo y, ojo, también una descendencia. Ya lo estaremos viendo. Somos responsables de lo que hagamos con este cuerpo físico, con el cuerpo del alma y con el cuerpo espiritual que nos ha dotado el Señor. Continuamos. Por tanto, cuando el significado fundamental del cuerpo ya había sido establecido a través de la distinción de los restos de las criaturas, cuando por sí mismo se había hecho evidente que lo invisible determina al hombre por más que lo invisible, entonces se presentó ante él la alternativa vinculada estrecha y directamente por Dios Yahvé, el árbol de la ciencia del bien y del mal. La alternativa entre la muerte y la inmortalidad que surge del Génesis capítulo 2, verso 17, va más allá del significado escatológico que no solo del cuerpo, sino también de la humanidad misma. Esta alternativa afecta de modo totalmente especial al cuerpo creado del polvo de la tierra. Para no prolongar más este análisis, nos limitamos a constatar que la alternativa entre la muerte y la inmortalidad entra desde el comienzo en la definición del hombre que pertenece al principio, al significado de la soledad frente a Dios mismo. Este significado originario de la soledad tiene también un significado fundamental para toda la teología del cuerpo. Con esta constatación concluimos por ahora nuestras reflexiones sobre el significado de la soledad originaria del hombre, y esta constatación que acaso tiene demasiado escasa conciencia de la verdad que atañe y que está encerrada ya en los primeros capítulos de la Biblia. Hermanos, pues vemos como que Dios mismo, fíjense, quisiera comentarles esto porque esto lo aprende uno a lo largo del tiempo. El mensaje de Dios te llega a tu vida y todo lo crees. Y han de saber que a mí el mensaje me llegó distorsionado, con un poco de mala frecuencia, como que le faltó microfaradios para que llegara claro el mensaje. Y no es hasta la Iglesia Católica donde empiezo a descubrir y que Dios me da un poco más de revelación y queda más nítido, más claro acerca de esos mensajes. En una ocasión, en una formación X, decían que Dios era el culpable de la caída del hombre porque al propósito le puso un árbol del bien y del mal, y que Dios sabía que se iba a equivocar el hombre y que Dios le puso una trampa. Me gusta un dicho que dice: no creas en lo que piensas, piensa en lo que crees.
Los pensamientos son volátiles, esos pensamientos son volátiles. Eso de echarle la culpa a Dios, porque pues no es otra cosa que estar diciendo que Dios se equivocó, que Dios le puso una trampa al hombre para que cayera. Eso se llama tentación. Pero dice el libro de Sirácides que Dios no tienta a nadie. No tienta a nadie. El único que es tentador es el demonio. Y ojo, tú estás relacionando a Dios con el tentador y eso no es cierto. El hombre tiene que morir, sí. El hombre tiene que pecar, sí. Pero hay una salvación y una vida eterna. A Jesús por María, Ave María.